Bienvenidos, esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos aquí en la red. Vamos a hablar de un tema que nos ha impactado a todos y que de alguna manera todos nos sentimos involucrados. ¿Por qué? Porque pese a existir algo de información, muchas veces no la tomamos. Y digo esto porque yo pertenezco a un medio de comunicación y creo que los medios de comunicación también estamos al debe. Si hay una persona que se ha caracterizado por estar desde hace un tiempo ya largo, dedicado a denunciar lo que pasa en el Servicio Nacional de Menores, de repente de un modo, digámoslo así, no tan ortodoxo y bien vociferante, es Rodrigo Paz, es médico y nos acompaña esta noche aquí en Entrevista Verdadera. Rodrigo, ¿cómo está? Médico psiquiatra, y le voy a preguntar sobre eso justo que usted lo toca. Así Rodrigo, lo saludamos, pero vamos a una pausa y volvemos en unos minutitos, espérenos. Estamos nuevamente en Entrevista Verdadera conversando con Rodrigo Paz, médico psiquiatra, y yo te iba a hacer justo esa pregunta, Rodrigo, tiene que ver con lo siguiente. Siempre te hemos conocido como médico psiquiatra. De hecho, te hiciste conocido y apareciste por primera vez en los medios de comunicación cuando empezaste a tratar a Cristóbal, un chiquillo que conocían todos los medios, o le decíamos todos el Cizarro. Costó saber que se llamaba. Estaba contratado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente como médico psiquiatra. Y empezaste a tratar a Cristóbal cuando eras chico. De hecho, era jefe de la unidad de hospitalización psiquiátrica de ese hospital. La creé, de hecho. Bueno, a eso quiero apuntar. Hoy día, y hay información de la Superintendencia de Salud que dice que no eres psiquiatra, que eres un médico cirujano. No, lo denunció un medio también, el Desconcierto. El Desconcierto. Hizo una nota a propósito de eso. Sí. Entonces, ¿eres médico psiquiatra o no? Soy médico psiquiatra, pero por razones que tendrá que responder el Servicio de Salud Metropolitano Norte, la Superintendencia de Prestadores de Salud hasta el día de hoy no ha podido registrarme como especialista. ¿Y por qué? Porque el Servicio de Salud Metropolitano Norte se ha negado durante más de un año. Y esto tengo a los abogados, la verdad que me están retando hace como 6 meses que les mando una última información que necesitan para volver a la carga, porque el servicio, para yo acreditarme en ese, necesito una cosa muy simple, que el Servicio de Salud Metropolitano Norte acredite que el doctor Rodrigo Paz trabajó en el hospital psiquiátrico desde el año 1994 al año 2007, y que el año 2006 postuló al cargo de médico psiquiatra de planta del hospital, compitiendo con otros colegas, todos psiquiatras, y me gané mi cargo de planta por primera mayoría en base a mi currículum y a mis antecedentes. El Servicio Metropolitano Norte se ha negado a enviar esa información a la Superintendencia de Prestadores de Salud. Entiendo lo que dice. Es más bien un trámite administrativo. ¿Qué es lo que falta? A ver, yo no creo que sea un trámite administrativo. Yo creo que es un problema político. ¿Cómo voy a hacer una lectura, que por lo demás es la misma lectura que hago del Desconcierto. Yo me temo, porque no tengo otra explicación, para la negativa del Ministerio de Salud en el fondo, para acreditarme, porque yo no tengo que inventar nada. Hoy día el Desconcierto decía que yo era el Rafael Garay de la psiquiatría. Yo no soy ningún farsante, no soy ningún vendedor de ilusiones, soy un médico psiquiatra que tiene todos sus papeles al día y que el Ministerio de Salud le ha hecho la vida imposible desde hace más de un año para decir eso en ese registro nacional de prestadores de salud. Entiendo lo que dice Rodrigo, pero no tienes todos los papeles al día. ¿Por qué este no está al día? Mi pregunta es... Porque el Servicio de Salud... No es un tema administrativo, que es como yo lo preguntaba, sino dices es un tema político. ¿Por qué político? Es un tema administrativo. ¿Ya? Me han parado administrativamente, burocráticamente, creo yo, y aquí es una interpretación, por una decisión política. ¿Por qué? ¿Porque eres molesto? Bueno, tú recordarás que el año 2007, en esa primera entrevista que tuvimos cuando denuncié la situación de Cristóbal alias Cizarro, donde dije que los niños, muchos de los niños que estaban con problemas de delincuencia tenían graves problemas de salud mental. Fui muy criticado en ese tiempo porque hablar de que la delincuencia y la salud mental iban juntas fue leído por personajes como Pablo Genao del Hogar de Cristo, por ejemplo, me acusó de una especie de versión postmoderna del nazismo, de estar instalando un discurso biologicista de la delincuencia, que ya según él estaba pasado de moda. Y bueno, los hechos han demostrado que no es así, que efectivamente hay niños que tienen condicionamientos biológicos mezclados con elementos psicológicos y ambientales, y que no intervenir esos elementos biológicos hace la diferencia entre que un niño se pueda rehabilitar o no.
Y en ese tiempo interpelé al Ministerio de Salud públicamente, en ese modo vociferante que tú aludías, que en realidad no fue ni tanto, fue una entrevista en el Mercurio donde expliqué todo esto que estoy explicándote ahora, y apareció doña Janet Vega al otro día diciendo que lo que Que yo es la estaba... actual directora de FONASA. Así es. Que fue subsecretaria en esa época. Exacto, diciendo que el doctor Paz estaba hablando puras cabezas de pescado, que esto era poco menos que... Entonces, perdón, con esto, Rodrigo, lo que nos quiere decir que aquí hay una especie, lo voy a poner yo en estas palabras, persecución política, y por eso tratan de desacreditar tu discurso diciendo no es psiquiatra, es médico cirujano. A ver, no solo eso. En la publicación de este medio que salió hoy día, del Desconcierto, que además yo lamento mucho porque es un medio que normalmente nunca me habría esperado que escribieran algo de esa naturaleza, tan tendencioso además. Se dice no solo eso, se dice que golpeó a los pacientes. Bueno, hablan de un caso y entrevistan a la paciente que presentó un recurso en tu contra. No, lo que hacen es que citan un caso que está en una página web del Tribunal Constitucional, donde tuve que recurrir al Tribunal Constitucional porque se me aplicó un procedimiento judicial muy extraño que permite que a ti te procesen, te acusen, te procesen y te condenen sin haber nunca sabido que estabas acusado ni nunca haber concurrido a declarar. Ahora, ¿ese caso es falso? Porque aquí hay una paciente que dice que... No, ni siquiera es una paciente. Usted la agredió. Es una persona que consultó una vez conmigo y que por razones X, yo me negué a entregarle una licencia médica, armó un quilombo en la consulta, reclamó, qué sé yo, se fue, y meses después me entero que había ido a decir a un servicio de urgencia que yo le había agarrado del pelo, que la había golpeado. No dice, sino que la habías empujado fuera de la consulta, que había agarrado la silla y la había empujado. Que la tomé del pelo, dice. En la nota dice otra cosa cuando ella habla, digamos. En la declaración completa de ella dice eso. Y finalmente me acusó de lesiones simples, de haberle luxado el cuello. La Fiscalía de Ñuñoa acogió esta acusación, informe médico, que tú sabes que es re fácil. Tú vas a decir que alguien te golpeó, vas a un servicio de urgencia, ¿te duele? Sí, le duele, no le hizo ningún otro examen, luxación de cuello, y eso fue tomado como evidencia de que efectivamente había una lesión. No había nada, ni hematomas, nada. Y la fiscal a cargo, como yo no tengo antecedentes penales, me aplica un procedimiento que se llama procedimiento monitorio, que significa que si tú no tienes antecedentes penales y el delito del cual se te imputa o acusa es una falta leve, a ti y si el fiscal ante sí dice sí, lo más probable es que este señor sea culpable, lo vamos a declarar transitoriamente culpable durante 6 meses, y si durante 6 meses no vuelve a cometer otro delito, entre comillas, esta causa se borra, etcétera, etcétera. ¿Y eso es lo que pasó? No. Lo que yo hice fue no aceptar ese procedimiento y contraté un equipo de abogados para ir a juicio. Y fuimos a juicio, y en el juicio la Fiscalía se desistió de la acusación por falta de pruebas. Por lo tanto, en ese medio donde se dice que yo pagué una multa de un UTM, creo que dicen, eso no es cierto. Yo nunca he pagado ninguna multa, ni nada parecido. Ahora, entonces, volvemos a lo mismo. Volviendo a lo mismo. Se dice además que yo fui acusado al Comité de Ética del Colegio Médico por haber transgredido el secreto profesional del caso de Cristóbal Alas-Izarro, pero no se dice que por unanimidad el Comité de Ética del Colegio Médico rechazó la acusación del Sename por considerar que yo había actuado en pleno apego a la ética médica cuando hice público el diagnóstico para proteger a mi paciente de que se le estaba acusando que era un delincuente común en circunstancias que tenía problemas. Cuando un medio entrega esta información, y si lo unimos a lo que pasa con la Superintendencia de Salud y su especialidad, ¿aquí usted ve un patrón común? ¿Hay una suerte de persecución en su contra? Cuando una fiscal de Ñuñoa decide, sin citarme a declarar, porque yo nunca declaré, acoger una denuncia, declararla plausible, ir a un juzgado, condenarme y decirme, mire señor, la verdad que usted está condenado, ¿para qué va a contratar un abogado? Si en 6 meses usted no comete ningún delito, esto se archiva. Y yo dije, no, pues ¿cómo? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué voy a aceptar ser condenado por un delito que no he cometido? Bueno, por supuesto que yo veo ahí que hay mano negra. Y esto puede, y para ir avanzando, Rodrigo, ¿y esto puede desacreditar
su discurso que ha estado sosteniendo yo en creo los últimos que- años. yo Y eso creo- quiero yo valorar, creo- porque creo que, perdón, es el único que ha saltado la voz desde hace harto tiempo con lo que pasa dentro del A ver, Sename. yo creo que eso es lo que ellos van a intentar. Ahora yo espero y confío en que la gente que me conoce, y a esta altura llevo años en esto, juzgará. Pues el que quiera darle crédito a estos insultos, bueno, lo hará. Yo no tengo nada que ocultar. Me parece además brutal que se me compare con este señor Garay, que además es un tipo que usó la pantalla de televisión para ser contratado en paneles de televisión, en canales de radio. Yo te quiero decir, a mí alguna vez me ofrecieron el programa de Bienvenido, un contrato como panelista de Bienvenido. Yo ni siquiera supe cuánto me iban a ofrecer, pero le dije inmediatamente que no, que yo iba gratis. Hay mucha gente, mis pacientes, que me preguntan de repente, bueno, doctor, pero usted lleva tanto en la tele, ¿le pagan? A mí no me pagan. La única vez que me ofrecieron pagarme fue en el programa Bienvenido, y alguna vez cuando estaba Mauricio Correa en Buenos Días a Todos, me anduvo pololeando ahí como para que yo fuera panelista estable. Pero ¿sabe qué? Mire, yo nunca he querido ni me voy a prestar para hacer uso. Entiendo. Pero Rodrigo, ¿y por qué usted se quedó en el tema del Sename? Lo conocimos, y quiero insistir con esa oportunidad, cuando empezó a tratar a Cristóbal, el Cizarro, en una época en que era el centro de la noticia, era un niño chico que tenía una serie de detenciones pendientes o reiteradas, en fin. Y se que volvió resulta de que en repente- 3 años de tratamiento. y se volvió de repente como un símbolo. Y Así usted lo es. empezó a tratar, y ahí empezamos a conversar con usted. ¿Por qué tomó esta causa del Sename desde hace tanto tiempo y de esta manera? A ver, primero, esto no es nuevo en mi vida. Yo cuando era dirigente estudiantil en la Universidad Católica, y la gente de la época me recordará, soy el estudiante de medicina que socorre a María Paz Santibáñez en el Teatro Municipal. Éramos los que organizábamos los trabajos María voluntarios. Paz Santibáñez hoy día es pianista, vive en el extranjero, y recibe un balazo en la el de la cabeza. foto que está ahí, en fin, soy yo. En ese tiempo era dirigente de la Confech, era consejero de la FEUC, organizábamos los trabajos voluntarios en La Legua con los niños de La Legua, llevábamos a Roberto Bravo para allá, las navidades en La Legua. Para mí el tema de la infancia y el tema de la medicina, la psiquiatría siempre han estado juntos. Ahora, ya, entiendo que recojo esto y usted se quedó en ese tema, pero quiero avanzar un poquito, Rodrigo. ¿Y qué le ha pasado a usted con lo que ha sucedido ahora? Desde que pasa lo de Lisset, que muere, sale la directora de Sename en ese momento, se nombra un director subrogante, finalmente llega la ex fiscal Solange Huerta a hacerse cargo, y empieza toda una ofensiva por parte de los parlamentarios, algunos parlamentarios que llevaban tiempo trabajando en estos temas, para que se vayan sincerando ciertas cifras que todos desconocíamos. Si bien creo que para nadie era un misterio que Sename no funcionaba de la mejor manera, O quizás sea, no sobre teníamos todo para la claro, presidenta Bachelet, esto no era un misterio. por lo que dice usted, por las declaraciones que hace. No. Esta es la propuesta que nosotros le presentamos a la presidenta Bachelet. Ahí está. El 1 de julio del Como ahora 2016. está todo tan en todo lo que aquí está, con timbre. 1 de julio del 2016, Palacio de la Moneda, recepción Ya. de documentos. Ya. Y en esta carta que le presentamos como presidente de la Corporación Sofini a la presidenta de la República, le recordamos una reunión que habíamos tenido con ella cuando era candidata a la presidenta de la República, que en realidad la carta que le presentamos fue la misma carta que le habíamos presentado al presidente Piñera, a quien le habíamos pedido intervenir Sename ya en esa época a propósito de la muerte de Daniel Ballesteros. Nos tuvimos que tomar Sename para que ustedes, los periodistas, pusieran la vista sobre la muerte de Daniel Ballesteros, porque si no nos tomábamos Sename, ahí moría Daniel Ballesteros y se acababa. Meses después tuvimos que tomarnos la UNICEF Chile, hacer una huelga de hambre. Estuvimos más de 10 días en el patio de la UNICEF con una carpa, tratando de que ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, pusieran el ojo en los niños que estaban muriendo. Y me reúno con la presidenta de la República para decirle, mire, presidenta, están muriendo los niños en el Servicio Nacional de Menores por cientos, hay redes de explotación sexual infantil, hay funcionarios corruptos que los maltratan, que los golpean, en fin, hay que intervenir Sename. Hay 15.000 niños en esa época, hoy día son 14.245, que están empantanados en este servicio esperando un tren que nunca llega. Necesitamos $200 millones al año, durante 3 años, para contratar una fuerza multiprofesional externa a Sename, porque los profesionales de Sename simplemente no sirven. Pero como no sirve ningún profesional de Sename. Ni uno. ¿Y por qué, Rodrigo, lo firma con tanta convicción? Porque Uno puede trabajé en Sename durante Ya. 8 meses y tuve que salir a denunciar a un medio de comunicación en el año 2007, lo que hoy día se está revelando sobre medicación, medicamentos que se prescriben sin atención de enfermería,
cientos de miles de niños con graves problemas de salud, la mayoría con problemas de salud mental, que no reciben ninguna atención digna, que se suicidan, que se escapan, que salen a consumir. Entonces, cuando la gente escucha que los niños mueren en una balacera o no sé qué, bueno, los niños sanos no andan en eso. Cuando Cristóbal, alias Cizarro, se medica, y no como se ha hecho esta caricatura del doctor Paz, el pastillero que tiene a los niños dopados, no, medicados con los mismos medicamentos que los niños del barrio alto toman en la clínica Las Condes, para el control de los impulsos, la regulación emocional, ¿no es cierto?, con una buena psicoterapia para trabajar con él, con su familia. Bueno, cuando se hace un buen trabajo con un equipo de salud mental, esos niños, la mayoría de ellos, se recupera. Y Cristóbal, el Cizarro, se mantuvo sin delinquir durante 3 años, hasta que el señor Rolando Melo, el anterior, el director de Sename en el gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente, se le ocurre la brillante idea de cortarle el tratamiento, mandarlo de vuelta con su madre, y a los 3 meses Cristóbal está de nuevo delinquiendo. Pero, Rodrigo, entonces, yo recuerdo, perdón, solo para hacer las preguntas, yo recuerdo perfectamente ese proceso, recuerdo la polémica también que se formó cuando usted decía, los niños tienen enfermedades de base, enfermedades mentales de base, psiquiátricas de base, y mejorando esto con una medicación determinada, pueden salir de este mundo. Medicación y psicoterapia, y etcétera, etcétera. Yo lo pongo en palabras más sencillas, nomás, pero a eso me refiero. Y por supuesto que fue polémico en ese momento por distintas declaraciones, distintas miradas respecto al fenómeno. A ver, fue polémico, pero perdón que te interrumpa, porque Pablo Genao, del Hogar de Cristo... Sí, pero que es un hombre que tiene mucha experiencia. No, yo discrepo. Yo creo que Pablo Genao... Hoy día es el director social del Hogar de Cristo, en esa época era el director de paréntesis. Yo quiero que le diga, ya que estamos hablando de chanta, yo creo que Pablo Genao es un chanta. A ver, perdón, ¿por qué dice eso? Y se lo pregunto porque se lo digo si hay con alguien que tiene experiencia en trabajo no tiene ninguna. Pero sí, ¿Cuánta gente ha rehabilitado Pablo Genao? Pero, Rodrigo, perdón. ¿Cuánta gente ha rehabilitado a Pablo Genao? Me imagino que están las cifras en paréntesis, pero si hay un nombre... Perdón, solo para agregar, yo aquí no estoy viendo el currículum de Pablo Genao. No, si no hablo del currículum, estoy hablando de su trabajo. Perdón, es un hombre que uno lo entrevista, que tiene mucha idea de lo que dice. Rafael Garay se le entrevistaba y hablaba muy re bien. Sí. Sí, claro. Sí, Pablo Genao es un gran orador. Pero solamente un año, lo hemos entrevistado mucho tiempo. Sí, y Pablo Genao, y resulta que el trabajo de la Fundación Paréntesis... Asesorando distintas fundaciones. Sí, claro, y cómo está el Sename y todas las organizaciones que ha asesorado don Pablo Genao todos estos años. ¿Qué ha pasado con su programa de reducción de daño, como lo llama él, que es una política de tratamiento antidrogas que es nefasta, porque le transmite a las personas que la adicción poco menos que es incurable y que en realidad aquí lo que hay que lograr es que consuman lo menos posible, más o menos, cuando hoy día sabemos que la única manera de terminar con una adicción es cortar de raíz el consumo, nada de esto de que da poco, ni de reducción de daño, ni que... O sea, yo tengo serias discrepancias clínicas con Pablo Genao. Creo que es un pésimo clínico. Él es psicólogo. Sí, claro. Y está a cargo, no sé si es el que medica directamente, me imagino que no. Habrá psiquiatras que trabajan. No, puede ser el problema. Si Pablo Genao ha negado la psiquiatría todos estos años. Busque usted las declaraciones de Pablo Genao. No, yo nunca lo he escuchado decir eso. Bueno, léala, está ahí, ponga Pablo Genao Cizarro en Google. Y va a aparecer una entrevista donde él y otra gente de Sename... Pero, Rodrigo, perdón. Es que es re importante esto, porque lo que está en la médula de esta acusación es eso. Si cuando el Ministerio de Salud se niega a reconocerme como psiquiatra, en el fondo lo que el Ministerio de Salud está buscando es desacreditarme como especialista, porque si yo tengo razón, y no es una cosa mía, si esto hay evidencia clínica y científica amplia en todo el mundo, ya no es un invento ni una ocurrencia del doctor Paz. Las neurociencias han mostrado que los factores biológicos son muy relevantes, no exclusivos, pero si uno no aborda esos factores biológicos, es imposible la rehabilitación de pacientes adictos graves, chiquillos involucrados en temas de delincuencia grave, etc. Bien, yo lo escuché, Rodrigo, y eso significa, para el Ministerio de Salud, cambiarle el paradigma. Sí, significa dejar sin pega a Pablo Genao. De hecho, no sé si es dejar sin pega, porque no se dedica solamente a tratar enfermedades de base psiquiátrica. Él tiene la fundación, una de las labores principales del Hogar de Cristo son el trabajo que hace con gente en situación de calle. La mayoría de esas personas en situación de calle son pacientes con graves problemas de salud mental. Pregúntale a don Pablo Genao cuántos psiquiatras trabajan en ese programa.
Pregunte qué tratamientos existen para eso. Pregúntele al Ministerio de Salud qué intervención está haciendo con la gente en situación de calle. Pregúntele a don Pablo Genao en la pobreza dura de este país. Espéreme, lo que ¿Qué pasa, está haciendo el Rodrigo, pero Ministerio de déjame preguntarte Salud? algo. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno conversa con usted, pareciera que usted es el único que tiene la razón y nadie más tiene algún tipo de razón en este caso. No, no estoy diciendo Entonces, eso. Estoy diciendo... ahí es donde uno se cuestiona. Espérame un poquito para plantearlo. Ahí es donde uno se cuestiona, porque nombramos a alguien y usted dice, no, lo hace mal, también lo hace mal, también lo hace mal, y pareciera que usted es el único que tiene la razón. Entonces... No. Por eso No, porque, aparece de una manera muy disruptiva. Bueno, lo lamento. Cuando uno tiene que decirle al Ministerio de Salud que está haciendo mal la pega. Cuando usted estaba haciendo todo el tratamiento a Cristóbal, de hecho, fue cuestionado muchas veces porque decían que estaba sobremedicando a Cristóbal. Claro, por supuesto. Y hubo un cuestionamiento que venía desde el mismo hospital respecto al tratamiento. No, del mismo hospital no, de fuera. De profesionales que venían. De hecho, el programa de clozapina para niños... mirándolo con bastante suspicacia respecto a lo que porque decía. mi gremio... El gremio de la psiquiatría son los grandes cómplices de esto, pues. ¿A cuántos psiquiatras infantos juveniles usted ha escuchado en los últimos años hablar de que el Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo de atender y proveer de atención especializada a los niños en Sename? Yo le voy a decir, uno, el doctor Juan Andrés Mosca, y no hay más. No sé si lo han... Pero que ahí yo me... No, es que yo sigo, no hay más. No lo he hecho. La sociedad de psiquiatría infantil no ha dicho nada. Porque la Sociedad de Psiquiatría Infantil tiene intereses que tienen que ver con el Ministerio de Salud, que tienen que ver con un modelo donde finalmente el Ministerio de Salud no se hace cargo del daño que produce la miseria en los niños, en la gente en la calle, en la pobreza dura de este país. Entonces, claro que suena tremendo cuando yo le digo que el Hogar de Cristo, que la Fundación María Ayuda, que todas estas organizaciones que son validadas en los medios de comunicación como poseedores de una especie de patrimonio de lo que hay que hacer, porque así son presentados. Sí, pero que no lo digas así, porque parece como una caricatura. Es que no es una caricatura, es así. Yo personalmente, aquí hemos valorado, muchas veces la pega que ha hecho el Hogar de Cristo, porque además hace una pega y llena un espacio que no lo llena nadie más. Bueno, lamentablemente le tengo que decir, y por lo menos concédame el beneficio de la duda, a usted le pido como periodista que mida el trabajo del Hogar de Cristo, más allá de las palabras de Pablo Genao. Perdón, pero lo medimos cada vez que vemos la cantidad de personas que atiende, que no atiende nadie más, a todos los programas que va abriendo y que no atiende nadie más. Y esas personas que atiende, que nadie más atiende, ¿cuántas se rehabilitan? Lo que pasa es que son programas distintos. Es que ese es el problema. Hay un programa para la gente que está viviendo en condición de calle para darle un alojamiento en la noche. Hay otros programas que asisten que se llama es como el Sename. Rostros Nuevos, que asiste a personas es como el Sename. El Sename en el fondo psiquiátricas y así sucesivamente. Bueno, y resulta que el Sename funciona así, pues, como un asilo, ofrece una atención así. No, pero son cosas distintas. Es que es la misma lógica. No, porque es la misma lógica. Es transferir la idea de que a estos niños abandonados lo que requieren es amor, dicen por ahí. Hasta la ministra Castillo dijo el otro día en la Comisión de Investigación, la ministra de Salud dijo que aquí lo que más necesitaban los niños era amor. Claro, porque resulta que el amor no hay que pagarlo, pues no califica en bono FONASA. No, a la ministra Castillo le tengo que decir que los niños del Sename, claro que necesitan amor, pero antes que amor necesitan que no se mueran suicidados, adictos a la pasta base, impulsivos, matándose. Y eso requiere psiquiatría, requiere salud mental. Y esa psiquiatría, esa salud mental no le cabe en la cabeza a Pablo Genao. A ver, no la tiene en la cabeza. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y no me quiero meter en lo que tiene en la cabeza Pablo Genao o no. No sé lo que él dice. Yo no lo tengo, yo no lo he escuchado decirlo así como lo dice usted. Ponga en Google, Pablo Genao si sabe. Yo no quiero meterme en Pablo Genao, yo le tengo mucha estima y hemos conversado muchas veces. Yo no me estoy pronunciando por él en términos de su calidad personal, no lo conozco además. Le estoy hablando simplemente de un asunto técnico. Dijo en algún momento que era un chanta. Un chanta. Pero eso es personal. No es personal. Estoy diciendo que él es un chanta en cuanto él se instala con una autoridad para hablar sobre temas de miseria y pobreza desde una lógica... ¿Pero es una autoridad en la materia? Yo creo que no. Y yo creo que no lo es porque de hecho nadie se ha dado la pega de medir el impacto de las intervenciones que hacen y proponen esas instituciones. Rodrigo, no quiero que hable ahí. Y quiero hacerle una última pregunta. Porque si lo hiciéramos, tendríamos que poner al Ministerio de Salud hacer la pega que no ha hecho. Rodrigo. Lo que le estoy diciendo es que Pablo Genao y todo ese discurso asistencialista
ese discurso que invoca, ¿no es cierto?, a transformar en migajas las acciones del Estado, a las recolecciones, a las donaciones, y no a políticas de Estado en serio, le es funcional a una presidenta Bachelet, a un Estado que le ha negado atención médica seria a los niños. Y si usted me pregunta por qué se mueren los niños... Absolutamente. Bueno, pero si es lo mismo que la gente en situación de calle. Es lo mismo que... van a un tratamiento, pero quiero centrarme en otra cosa, porque se nos va a acabar el tiempo. Mira, se nos va a acabar el tiempo, pero si hay un con lo que ha tipo pasado hoy día, alcohólico, esquizofrénico en la calle, y el hogar de Cristo lo que va a hacer es que le va a dar un plato de comida, lo va a tener unos días ahí, y lo va a soltar después, o va a dejar que se vaya, sin ningún tratamiento real para rehabilitar eso, porque para Pablo Genao, reducción de daños, eso ya está, ya no hay nada que hacer. No, yo no sé eso. Bueno, yo no sé, pues. Eso es lo que me estoy diciendo. Yo lo último que quería preguntarle era si ve algún tipo de, y esto es muy cortito, se nos va el programa, si ve algún tipo de avance con los anuncios que se hicieron. Ninguno, con que haya un reconocimiento de parte del Sename de la cantidad primero la presidenta Bachelet no ha hecho ningún reconocimiento. Si hiciera un reconocimiento, lo primero que tendría que decir es pedir perdón. Si la presidenta Bachelet supo de estas muertes cuando era candidata, fuimos durante su candidatura, cuando se presentó en la Corte Suprema, y le entregamos esta información, y ella se comprometió a invertir 200 millones de dólares, y después a los 3-4 meses Estela Ortiz me dice, no way, no va. Y eso doña Michelle Bachelet lo sabía. Tengo que cerrar la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos de inmediato a enlazar con Mentiras Verdaderas. Ahí está Ignacio Franzani como todas las noches. Gracias por acompañarnos.